Asambleísta Marjorie Vázquez. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros asambleístas. Como no es pecado leer y como está permitido por la ley, pues me voy a permitir, no porque sea menos capaz que nadie, sino que simplemente en el debate hay que tener la oportunidad de dar aportes y de explicar esta ley, que es una ley de más de 600 artículos y que no los podemos tener todos en la cabeza. Uno de los objetivos del Código de Ordenamiento Territorial, compañeros, es la descentralización. Y buscamos esa descentralización porque estamos cansados del centralismo, sí, pero la descentralización no la vamos a ganar con gritos ni la vamos a hacer de la noche a la mañana. Ni es porque esté un gobierno o el otro gobierno, dejando que este gobierno es ampliamente descentralizador y que la Constitución aprobada en Montecristi es una Constitución no centralista, sino descentralizadora. Pero no hablemos de un proceso de descentralización y no confundamos que la descentralización significa separar las provincias y que cada provincia haga lo que quiera o lo que le dé la gana, porque este país constitucionalmente es un país unitario y como tal debe de ser respetado. La descentralización y la desconcentración, sobre todo la primera, permiten aplicar los principios de inmediatez, mejoramiento económico y apreciación mayor de las necesidades, aspiraciones y posibilidades de la comunidad local, mayor sensibilidad ante ellas, rápida actuación para atenderlas, así como un control social más efectivo. Lo declara Guzmán y lo estoy citando porque es un autor que habla sobre aquello. Frente a esto, compañeros... Le voy a interrumpir, tengo una interrupción del asambleísta Cobo. Punto de orden. No me entienden. Señor presidente, un punto de información. Junto al asambleísta Andrés Páez, justamente para recuperar la capacidad, la sapiencia, el prestigio de la Asamblea Nacional, como se hacía antes, está presentado hace mucho tiempo un proyecto de ley para reformar la ley orgánica de la función legislativa respecto a la pertinencia o no de leer en este seno del Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, señor presidente. Como el tiempo es corto, señor presidente, no me voy a detener a dar explicaciones de las leyes aprobadas o de las que están para ser aprobadas. Es necesario seguir hablando del Código de Ordenamiento Territorial. Este Código de Organización Territorial busca por sobre todas las cosas y habla sobre gobiernos autónomos con competencias y recursos. El asumir competencias permitirá la transferencia de recursos y ello traerá consigo que los servicios se acerquen a la ciudadanía, porque la descentralización no busca separar las provincias y que cada una se gobierne como pueda. Lo que busca es acercar los recursos y los servicios al soberano, a la ciudadanía, en los gobiernos locales más cercanos, señor presidente. Busca gobiernos autónomos equitativos. Gobiernos autónomos equitativos, ya no más gobiernos autónomos privilegiados. Todos somos ecuatorianos y por lo tanto todos tenemos derecho al buen vivir. El Ecuador es uno solo y no podemos pensar en el bienestar de un gobierno local determinado, sino en el bienestar de todos y todas los ecuatorianos. No más los recursos de todos para una sola provincia, a través de leyes exclusivas, pues los recursos de todos son para todos. No es posible que existan leyes o que hayan existido leyes que aún están en vigencia, pero con este Código de Ordenamiento Territorial no lo estarán, que con la compra-venta que se produce en una provincia como Manabí, de la que soy parte y cuyas vías, si no hubiera sido por este gobierno de la Revolución Ciudadana, seguirían en pésimo estado, y por la compra-venta de vehículos de Manabí y que se dan en Manabí, esos recursos se vayan a otra provincia, cuando Manabí ha tenido vías en pésimo estado históricamente, y sin embargo se han ido. Es por eso, señor presidente, que es necesario que estas
19 leyes no vayan en beneficio de determinadas provincias, sino que vayan en beneficio del país, porque estamos aquí para legislar en función del país, no en función de intereses individuales, señor presidente. La Comisión, por unanimidad, sin desvirtuar los preceptos constitucionales, aprobó que se mantenga la Ley 010-047. Y permítame, señor presidente, ser rápida en la explicación. La Ley 010, el espíritu de la mesa es que se mantenga. Tal vez debemos de ser un poco más explícitos en el asunto, pero la Ley 010 se mantiene, compañeros, porque no es igual la Ley 010 y la Ley 047 al Fonvial. La Ley 010 está beneficiando a todo el país con la explotación petrolera y por eso se tiene que revertir estos recursos, porque con la Ley 010 estamos beneficiando a las provincias amazónicas que nos están dando riqueza a todos los ecuatorianos. Y con la Ley 047 se está brindando un servicio al país, no así con el 1% de la compra y venta de vehículos. También el Código de Ordenamiento Territorial habla de gobiernos autónomos participativos y esto es algo que la prensa debe de difundirlo, porque ahora sí, la ciudadanía en general no solamente participará a través de una democracia representativa, sino a través de una democracia participativa, ya que todos los gobiernos locales, compañeros de la prensa, y esto deben de difundirlo, todos los gobiernos locales tienen la obligación de tener participación ciudadana en el presupuesto y en la planificación. De no hacerlo es una causal de remoción del Ejecutivo de cada gobierno local. Con respecto al tan mencionado artículo 626, 624, 625 para tranquilidad del Pleno, el espíritu de la mesa fue abordar este articulado en cuanto a las expropiaciones que tienen que ver con propiedades que ya han sido invadidas y que tienen que legalizarse. Cuando conversamos en la mesa sobre este articulado, se topó el tema que tanto en Quito, en Guayaquil, como en otras ciudades del Ecuador, existen predios que han sido invadidos y que se necesitan legalizar. Frente a eso se pusieron estas disposiciones, porque si ustedes, compañeros, revisan el COTAD, encontrarán que las expropiaciones de manera ordinaria se contemplan a partir del artículo 450, es decir, que las expropiaciones de las que se habla en el 626, 624, 625 son expropiaciones cuando ya los predios han sido invadidos y es necesario legalizar esos predios. Los predios ya no están en manos de los dueños, los predios están en manos de terceras personas y el gobierno local tiene que legalizar estas tierras porque no vamos a continuar en lo mismo de siempre. Entonces, cuando se habla de expropiación de manera ordinaria, está contemplado en el COTAD del 450 en adelante, que les invito a leerlo porque no tenemos el tiempo suficiente aquí. Para finalizar mi discurso, compañeros, el Ecuador es uno solo. La descentralización no significa dividir al país, sino acercar los recursos y servicios al soberano. Y estamos caminando con pasos firmes en ello, pues como todo proceso no se logra de la noche a la mañana. No vamos a descentralizar al país de la noche a la mañana, pero estamos caminando en ellos. No podemos hablar que no hay descentralización cuando vemos en la Constitución que ya hay competencias exclusivas para los gobiernos autónomos descentralizados. No podemos pecar de ignorantes al decir que dar competencias y recursos no significa descentralizar, porque eso es totalmente falso. Dar competencias y recursos a los gobiernos autónomos descentralizados significa entrar en un proceso de descentralización, que como todo proceso amerita de tiempo y amerita del esfuerzo de todos, no de la pelea de todos, no de los gritos de todos, sino de la paciencia y el esfuerzo para empujar este gran barco que se llama Ecuador y llevarlo al desarrollo que todos nosotros, estoy segura, queremos. Muchísimas gracias, señor presidente.